En teoría todos sabemos que las normas en derecho son para cumplirse, pero la pregunta es, ¿de dónde provienen esas normas? ¿Cuáles son válidas y cuáles no lo son? En este espacio vamos a abordar este concepto y vamos a dejar atrás esa idea de que la norma se limita a todo lo que está escrito en los códigos, leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir mucho más allá, porque el derecho, así como nace, se transforma y evoluciona. Veremos cómo la Constitución es la raíz de todo orden jurídico, cómo la ley organiza la convivencia y cómo la jurisprudencia le da vida al derecho con cada decisión judicial, cómo la doctrina impulsa el pensamiento e incluso cómo la costumbre, sí, las acciones que realizan las personas de manera diaria, pueden convertirse en una norma válida. Hoy vamos a hablar sobre las fuentes del derecho, así que bienvenidos a este espacio jurídico. Un civilista. Antes de decir cuáles son las fuentes del derecho, hay una pregunta fundamental, esencial que debemos hacernos, y es, ¿qué son las fuentes del derecho? La palabra fuente proviene del latín fons, que significa el inicio o el principio de algo. También se puede referir como una fuente de agua o un manantial. Y desde ese punto podemos hacer una analogía bastante interesante. Y es el nacimiento. ¿Y el nacimiento de qué? Del derecho. Así como el agua brota de un manantial, el derecho tiene un punto de origen. Un lugar donde comienza a fluir. Pero como veremos más adelante, no se trata de solamente saber de dónde nace el derecho, sino cómo evoluciona el derecho. Entonces, hecha esta claridad, podemos afirmar que las fuentes del derecho son las formas a través de las cuales se genera el derecho, permitiendo que éste sea interpretado y posteriormente aplicado. Las fuentes del derecho se clasifican en dos: las fuentes formales del derecho y las fuentes materiales del derecho. En las fuentes formales del derecho tenemos a la Constitución política. En el ámbito académico es muy frecuente escuchar la siguiente oración: la Constitución política es la norma de normas, es donde se establecen los principios fundamentales, señala los derechos y deberes de los ciudadanos. Pero hay un punto más allá de todo esto, y es que la Constitución política prima sobre todas las normas. Ahora, aquí hay un tema bastante interesante porque algunos constitucionalistas e internacionalistas tienen un pequeño debate, y es si los tratados internacionales están a la misma altura que la Constitución política. Lo que sí es fundamental entender es que cuando hablamos de las fuentes del derecho, la Constitución es la norma cúspide del sistema jurídico. Todas las demás normas, leyes, actos administrativos o decisiones judiciales deben ajustarse a ella. Ninguna de ellas puede ir en contra de la Constitución. En el caso que una norma contraiga lo dispuesto en la Constitución, se le llamará inexequible. Y mucho ojo si eres estudiante de derecho con esta expresión, porque de una forma muy coloquial, algunos, incluso colegas, le llaman inconstitucionales a las normas que van en contra de la Constitución. Pero surge una duda bastante interesante. ¿La Constitución política es la única norma que regula a todo un Estado? Y por supuesto no lo es. Aquí entra la segunda fuente del derecho, la ley. Y mucho ojo, porque la ley es diferente a la norma, que sí, pueden llegar a ser sinónimos, pero no lo es. Recordemos que la norma es un mandato que ordena, prohíbe o sanciona, mientras que la ley es el conjunto de normas que son creadas por el Congreso de la República y que sirven para regular la convivencia, estableciendo derechos, deberes, sanciones y procedimientos en cada una de las especialidades del derecho. Pero el derecho no se agota solamente con la aplicación de lo que está escrito. Una cosa es tener normas y otra muy distinta es interpretar esas normas de manera adecuada en casos concretos. Bajo esa premisa llegamos a la tercera fuente del derecho, la jurisprudencia. Y ella está compuesta de todos los fallos, decisiones que emiten los juzgados, tribunales y altas cortes según sea su especialidad. Y es que si bien el código nos establece unas normas básicas para la aplicación del derecho, cada fallo que emite los jueces da una nueva perspectiva del derecho. Y bajo esa premisa podemos hacer una reflexión bastante interesante, y es que el derecho no es estático, constantemente se está transformando. Por eso es que en el ámbito académico muchos profesores nos dicen que constantemente estemos leyendo jurisprudencia, porque a partir de ella nosotros vamos a poder comprender cómo es la aplicación del derecho. Y esto nos lleva a una pregunta totalmente fundamental:
¿Cómo se genera entonces estas nuevas perspectivas? Para responder a ello vamos a hablar de la cuarta fuente del derecho, la doctrina. Y es que la doctrina no es más que los estudios que realizan los académicos, los juristas y estudiosos del derecho, que producen nuevas teorías, reflexiones, propuestas e interpretaciones sobre cómo debería aplicarse el derecho. La doctrina tiene un gran poder de influencia, y no solamente en los jueces, sino en la comunidad jurídica en general. Gracias a la doctrina, el derecho se cuestiona y se adapta a nuevas realidades. Y ahora vamos a hablar de la quinta fuente del derecho, la costumbre. Y son prácticas que se llevan a cabo de manera constante, que la comunidad en general la acepta. Sin embargo, no todas las costumbres son válidas, dado que ninguna práctica o costumbre puede ir en contra de la ley. Un ejemplo claro de lo que es la costumbre es lo que en Bogotá se reconoce como el septimazo, y es cuando los vendedores informales realizan la venta de sus productos en espacios públicos. Ahora que entendemos cuáles son las fuentes formales del derecho, debemos hablar sobre las fuentes materiales del derecho, que básicamente son la base por la cual se crean las normas jurídicas, y estas se generan a partir de factores políticos, económicos, culturales e históricos, y justifican la creación de leyes. En otras palabras, son las causas o las razones que impulsan a una sociedad en decir: necesitamos una nueva norma para convivir mejor. Estas fuentes no son leyes en sí, sino los hechos y cambios que ocurren en la vida cotidiana y que es necesario regular. Un ejemplo es el avance de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o las redes sociales, lo cual ha generado nuevas preocupaciones sobre la privacidad y el uso de los datos personales. Esa realidad impulsa a crear nuevas leyes que protejan a las personas y a su nuevo entorno.